Hola, hola, amigos y amigas de mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, ya saben, si es la primera vez que me ven, les doy una súper bienvenida a este espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona. Y hoy específicamente vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les emociona tanto como a mí, Kerem y Ande. Exacto, estamos hablando de la icónica pareja, de la magia que se respira cada vez que se mencionan sus nombres juntos. Y no me refiero a la serie Love is in the Air, sino a la vida real. Hoy vamos a explorar, a desmenuzar, a analizar las pruebas irrefutables de que Kerem Bürsin y Hande Erçel aún están enamorados. Sí, lo oyeron bien. Aún. Sé que muchos de ustedes como yo son super fans y han estado siguiendo sus pasos, sus interacciones, cada pequeño detalle, esperando, soñando con que ese amor traspase la pantalla. Y bueno, en este vídeo vamos a ir más allá de los rumores y las especulaciones. Vamos a sumergirnos en el mundo de la observación, analizando cuidadosamente cada foto, cada comentario, cada gesto, para descubrir esas pistas que nos indican que la llama aún está encendida. Así que si son de los que se emocionan con cada noticia, con cada rumor, y creen en el poder del amor, este vídeo es para ustedes. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de análisis detallados y sobre todo, de mucha esperanza. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de pedirles algo súper importante: suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo contenido. Y por supuesto, déjenme un gran like si les emociona tanto este tema como a mí. Vamos a empezar. Y bueno, como les decía, el objetivo de hoy es demostrar, con pruebas sólidas, que Kerem y Hande siguen sintiendo algo el uno por el otro. Y no se trata solo de querer que estén juntos. No, vamos a basarnos en hechos concretos, en detalles que a veces se nos escapan por estar inmersos en el día a día. La primera prueba, y creo que es de las más evidentes, es la forma en que se miran. Sí, ya sé, suena cliché, pero la mirada es el espejo del alma. Y en el caso de Kerem y Hande, sus miradas han sido, y siguen siendo, llenas de complicidad, de cariño, de amor. Recordemos, por ejemplo, sus interacciones en entrevistas, en eventos. La forma en que se buscan con la mirada, cómo se sonríen. Es algo que va más allá de una simple amistad. Es una conexión profunda, una comunicación no verbal que solo los que se aman pueden tener. Y por supuesto, no podemos olvidar las fotos o las fotografías. Esas imágenes que capturan momentos únicos, donde se puede apreciar la ternura, la admiración, el amor que sienten el uno por el otro. Vean bien sus ojos, analicen sus expresiones. ¿Ven esa chispa? ¿Ven esa luz especial que solo aparece cuando estás enamorado? Yo sí la veo. Y no soy la única, muchos fans han notado lo mismo. Incluso algunos expertos en lenguaje corporal han analizado sus fotos y han concluido que la química entre ellos es innegable. Para ahondar en este punto, permítanme recordarles algunos momentos clave. Piensen en las galas, en las alfombras rojas, en las ruedas de prensa donde ambos han coincidido. ¿Recuerdan cómo sus miradas se cruzaban, incluso cuando estaban rodeados de multitud? Era como si el mundo se detuviera, como si solo existieran ellos dos. Sus ojos brillaban, sus sonrisas eran genuinas, y la conexión era palpable. No se trataba simplemente de posar para las cámaras, había algo más, algo que iba más allá de lo profesional. Era una conexión emocional, una complicidad que solo se construye a través del tiempo, la confianza y por supuesto el amor. Y no olvidemos los momentos más íntimos, aquellos que se filtran a través de las redes sociales, aunque sean de manera sutil. Las fotos donde sus miradas se cruzan en un ambiente más relajado, en un entorno más personal. Es en esos momentos cuando podemos apreciar la verdadera profundidad de su conexión. La forma en que se miran, el gesto de cariño que se dedican, la forma en que se buscan, todo eso habla de una conexión que va más allá de lo superficial. Es una mirada que dice, te entiendo, te acepto, te amo. La mirada es un lenguaje universal, y en el caso de Kerem y Hande, ese lenguaje está lleno de amor. Es una mirada que nos dice que la llama sigue encendida, que la conexión perdura, y que el amor, a pesar de todo, sigue vivo. La segunda prueba, y esta es más sutil, pero igualmente importante, es su apoyo mutuo. Si a pesar de que por lo que sabemos, ya no están juntos como pareja, ambos continúan apoyándose en sus proyectos profesionales. ¿Cómo?
Bueno con mensajes en redes sociales, con likes en sus publicaciones, con comentarios de ánimo. Recordemos por ejemplo cuando Ande lanzó su nueva línea de cosméticos. Kerem fue uno de los primeros en felicitarla públicamente, en mostrar su orgullo por su éxito. Y Ande por su parte siempre está pendiente de los proyectos de Kerem, los promociona y los apoya. Este tipo de gestos aparentemente pequeños son una clara señal de que hay un respeto y un cariño muy grande entre ellos. Es un apoyo incondicional, que va más allá de la amistad. Es la muestra de que se preocupan genuinamente por el bienestar del otro. Y a veces el apoyo es la mayor prueba de amor. Profundizando en este punto, el apoyo mutuo es fundamental en cualquier relación, ya sea romántica o de amistad. Pero en el caso de Kerem y Ande, este apoyo adquiere una dimensión especial. No se trata simplemente de felicitarse por un logro profesional, es un reconocimiento de su talento, de su esfuerzo, de su pasión. Es un apoyo que va más allá de lo superficial, que se basa en la admiración y el respeto mutuo. Piensen en la cantidad de proyectos que ambos han emprendido desde que su relación, según lo que sabemos, finalizó. Películas, series, campañas publicitarias. Cada uno ha seguido su camino profesional, y en cada uno de esos caminos, el apoyo del otro ha estado presente. No solo a través de likes y comentarios en redes sociales, sino también a través de un apoyo tácito, de una conexión que trasciende las palabras. Este apoyo se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando Kerem habla de Ande en entrevistas, siempre destaca su talento, su profesionalismo, su dedicación. Y Ande por su parte siempre está atenta a los proyectos de Kerem, compartiendo noticias, promocionando sus trabajos, mostrando su orgullo por sus logros. Este apoyo mutuo es una señal de que el amor, aunque pueda tomar diferentes formas, sigue presente. Es un amor que se basa en el respeto, la admiración y el cariño. Es un amor que se manifiesta a través del apoyo incondicional, de la celebración de los logros del otro. Es un amor que nos dice que aunque las circunstancias cambien, la conexión perdura. La tercera prueba, y esta es un poquito más de detectives, es las pistas en redes sociales. Sí, ya sé, las redes sociales a veces son un poco confusas, pero en el caso de Kerem y Ande a veces, nos dan pistas importantes. ¿Cómo? Bueno, con publicaciones que parecen tener un significado especial, con fotos que recuerdan momentos compartidos, con frases que podrían estar dedicadas el uno al otro. Por ejemplo, han notado que a veces publican fotos en lugares similares o con elementos parecidos. ¿Coincidencia? Quizás, pero ¿por qué arriesgarse a que los fans lo interpreten como una señal? ¿Por qué no simplemente evitarlo? La respuesta podría ser que quieren que los notemos. También hay que analizar los hashtags que utilizan, los emojis que eligen. Todo es un código, un lenguaje que a veces solo ellos entienden. Y nosotros, los fans, nos dedicamos a descifrarlo, a interpretar cada detalle, buscando esas pistas que nos confirmen que siguen conectados. Profundicemos en el mundo de las redes sociales, ese terreno fértil para la especulación y el análisis. Es cierto, las redes sociales pueden ser engañosas, pero en el caso de Kerem y Ande a veces nos ofrecen pistas valiosas. Es como si quisieran comunicarse con nosotros, los fans, a través de un lenguaje sutil y encriptado. ¿Recuerdan las publicaciones que aparentemente coincidían en lugares, en momentos, en colores? ¿O aquellas fotos que parecían evocar recuerdos compartidos? ¿O las frases que, aunque ambiguas, resonaban en nuestros corazones como una declaración de amor? Analizar estos detalles requiere paciencia y atención. Hay que fijarse en los lugares que visitan, en los objetos que utilizan, en los mensajes que escriben. Hay que analizar los hashtags, los emojis, las canciones que comparten. Todo eso puede ser una pista, un indicio, una señal de que algo más está pasando. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la interpretación. Cada uno de nosotros como fans tiene su propia percepción, su propia manera de entender las cosas. Lo importante es ser críticos, reflexivos, y no dejarnos llevar por la emoción. Pero al mismo tiempo no debemos perder la esperanza. Porque en el mundo de las redes sociales, el amor puede encontrar una forma de expresarse, de manifestarse, de permanecer vivo. Y Kerem y Ande, con su sutileza y su discreción, nos ofrecen, a través de sus publicaciones, una ventana a su corazón. Y aquí viene un punto importante, la discreción. Ambos han sido muy cuidadosos en no ventilar su vida privada.
Y eso es comprensible, ¿verdad? Pero el hecho de que sean discretos no significa que no sientan nada. Al contrario, creo que su discreción es una prueba más de su amor. Porque si realmente no sintieran nada, ya habrían dado vuelta a la página, ya estarían saliendo con otras personas, ya no habría necesidad de mantener esta aparente distancia. Pero no, siguen siendo cuidadosos, siguen protegiendo su intimidad, y eso es una señal de que algo importante está pasando. La discreción en el mundo de la fama y la atención mediática es un acto de amor. Es una manera de proteger la intimidad, de preservar la conexión, de evitar la intromisión de terceros. En el caso de Kerem y Hande, la discreción es un sello distintivo de su relación. Han sido muy cuidadosos en no exponer su vida privada, en no dar pie a especulaciones, en no alimentar los rumores. Y eso, amigos, es una señal de que se preocupan el uno por el otro, de que respetan su intimidad, de que valoran su conexión. Piensen en la cantidad de veces que han sido fotografiados juntos, en la cantidad de entrevistas en las que les han preguntado sobre su relación. Siempre han sido cautos, respetuosos, evitando responder directamente. Y eso, en un mundo donde la exposición es la norma, es un acto de valentía. La discreción, en este caso, es un signo de madurez, de respeto, de amor. Es una manera de decir, esto es nuestro, y lo vamos a proteger. Y esa protección, esa intimidad, es una señal de que la conexión sigue viva. La cuarta prueba, y esta es una de mis favoritas, es la forma en que hablan el uno del otro. Si cuando les preguntan por el otro su lenguaje corporal cambia, sus ojos brillan, y las palabras que eligen son siempre muy cuidadosas, respetuosas, llenas de cariño. Nunca hablan mal del otro. Siempre destacan sus cualidades, sus logros, su talento. Y eso, amigos y amigas, es muy importante. Porque cuando estás enamorado, siempre quieres hablar bien de la persona que amas. Quieres que el mundo sepa lo maravillosa que es. Y por supuesto, no podemos olvidar las entrevistas. Cuando les preguntan sobre su relación, evitan responder directamente, pero siempre dejan entrever que hay algo especial, algo que los une de una manera única. Y eso, para mí, es una prueba más de su amor. Porque si no sintieran nada, simplemente dirían, somos amigos y punto. Pero no, siempre dejan un margen de duda, siempre abren una puerta a la esperanza. Analicemos la forma en que Kerem y Hande hablan el uno del otro, ese lenguaje sutil que revela mucho más de lo que las palabras expresan. Cuando se les pregunta por el otro, sus rostros se iluminan, sus ojos brillan, sus sonrisas se ensanchan. Es como si el solo hecho de mencionar su nombre despertara una emoción especial. El lenguaje corporal es clave. La forma en que se mueven, la manera en que se miran, los gestos que hacen. Todo eso nos dice mucho sobre sus sentimientos. Y en el caso de Kerem y Hande, el lenguaje corporal revela una conexión profunda, una complicidad que va más allá de las palabras. Las palabras que eligen son igualmente importantes. Nunca hablan mal del otro. Siempre destacan sus cualidades, sus logros, su talento. Siempre encuentran algo positivo que decir. Y eso, amigos, es una señal de amor. No es fácil hablar bien de alguien, especialmente cuando se trata de una relación que aparentemente ha terminado. Pero Kerem y Hande, con su respeto y su cariño, demuestran que el amor puede trascender las circunstancias. En las entrevistas evitan responder directamente sobre su relación, pero siempre dejan entrever que hay algo especial, algo que los une de una manera única. Y esa ambigüedad, esa apertura a la esperanza, es una prueba más de su amor. La quinta prueba, y esta es más emocional, es la energía que irradian. Sí, cuando hablas de Kerem y Hande sientes una energía especial, una magia que te envuelve. Es como si su amor fuera contagioso, como si, a pesar de la distancia, su conexión siguiera viva. Y esa energía, amigos y amigas, no se puede fingir. Es algo que se siente, que se percibe, que te llega al corazón. Y si ustedes, como yo, sienten esa energía, es porque algo está pasando. Porque su amor es real. La energía, esa fuerza invisible que nos conecta, es una prueba tangible del amor de Kerem y Hande. Es una magia que se siente en el aire, que nos envuelve, que nos hace creer en la posibilidad de un reencuentro. Cuando hablamos de ellos sentimos una emoción especial, una alegría que nos impulsa a soñar, a imaginar, a creer en el poder del amor. Es como si su conexión fuera contagiosa, como si la energía que los une trascendiera la distancia y el tiempo.
Esa energía se manifiesta de diferentes maneras. En la pasión de sus fans, en la emoción de sus seguidores, en la esperanza de un final feliz. Es una energía que se siente en cada foto, en cada vídeo, en cada comentario. Y esa energía no se puede fingir. Es algo que se siente, que se percibe, que te llega al corazón. Es una señal de que algo está pasando, de que el amor sigue vivo, de que la llama aún está encendida. Y por supuesto, no puedo terminar este vídeo sin mencionar un factor importante: el tiempo. El tiempo es un gran maestro, y nos muestra muchas cosas. Y en el caso de Kerem y Yandé, el tiempo ha demostrado que su amor no se ha desvanecido. A pesar de los rumores, de las especulaciones, de la distancia, su conexión sigue ahí. Y eso, para mí, es la prueba más importante de todas. Porque el amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio. El tiempo, ese río que fluye implacablemente, es un testigo silencioso del amor de Kerem y Yandé. Ha pasado el tiempo y su conexión sigue viva. Han cambiado las circunstancias y su amor ha permanecido. Han surgido rumores y su amor ha resistido. El tiempo ha puesto a prueba su amor y ha demostrado que es fuerte, resistente e inquebrantable. Ha demostrado que el amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio, que no se desvanece con el paso de los días, que no se diluye con la distancia. El tiempo ha demostrado que su amor es real, que es genuino, que es profundo. Y esa es la prueba más importante de todas. Así que, ¿cuáles son mis conclusiones después de todo este análisis? Bueno, creo que las pruebas son claras. Kerem y Yandé aún sienten algo el uno por el otro. La llama del amor sigue encendida, aunque sea a fuego lento. Y yo, como fan, sigo teniendo mucha esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ven las mismas pruebas que yo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan, qué detalles han notado, qué pistas han descubierto. Quiero debatir con ustedes. Quiero compartir sus teorías. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su pasión. Me encanta compartir con ustedes mis ideas, mis análisis, mis emociones. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y ahora, para finalizar, no puedo dejar de pedirles un like. Si les gustó este vídeo, si les emocionó tanto como a mí, denle un gran like. Y por supuesto, compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Yandé, para que todos podamos debatir juntos. Y no se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.